Es el doctor John Piper que escribe en su interesante libro llamado No malgaste su vida. Y escribe
le voy a contar a usted lo que es una verdadera tragedia. Le voy a mostrar a usted cómo malgastar su vida. Considere usted la historia de esta pareja. En la historia contada en la revista Selecciones, el año 1998. Una pareja que decidió jubilarse a una edad que es más temprano de lo normal. Él, 59 años, ella, 51 años. Decidieron mudarse al estado de Florida, en Estados Unidos, y allí compraron un barco y pasaban sus días en su barco paseando, jugaban softball y encima de eso también, lo más importante, coleccionaban caracoles. De manera un poco sarcástica quizá, John Piper pregunta, ¿cómo será aquel día del juicio cuando ellos se presenten ante el Señor y digan, Señor, mira nuestra colección de caracoles? Dios nos creó para vivir una vida con una pasión singular, para usted y yo con gozo demostrar la excelente, suprema gloria del Señor en todas las esferas de nuestra vida. La vida malgastada es la vida sin pasión. El propósito nuestro al ser creados, según la Biblia, es que traigamos gloria al nombre del Señor. Pero son muchos los que pasan por una vida, por su vida, sin pasión por Dios. Malgastan sus días en diversiones triviales, viven por el placer, viven por la comodidad y de pronto tratando de evitar el pecado. Usted y yo nacimos para algo más que eso. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar un mensaje del pastor Samuel, titulado Cuando la fe es más fuerte que la batalla. Hoy quisiera mostrar la otra parte de ese mensaje, y es cuando la fe flaquea al enfrentar la batalla. Podríamos pensar, como la historia de la semana pasada de Abraham, bueno, ese es Abraham. Por supuesto que Abraham logró vencer. Y no es cierto, Abraham tenía todo el potencial que tenemos usted y yo para flaquear, para fracasar en el intento. Los personajes de la Biblia enfrentaron los mismos problemas, las mismas circunstancias, las mismas tentaciones y triunfos que usted y yo experimentamos. Sin embargo, no siempre respondemos de manera apropiada a la obra perfeccionadora de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando la fe en nuestra vida flaquea? Cuando al enfrentar las batallas que a diario llegan, usted y yo titubeamos en la fe. Hoy traigo un personaje que qué bueno que existe su historia en la Biblia. Creo que quizá es más fácil para usted y para mí relacionarnos con este hombre, porque él en efecto fracasó. Su nombre, Juan Marcos. Juan era su nombre judío y Marcos su nombre romano. No sabemos nada acerca de su padre, pero sí sabemos que María, la madre de Juan Marcos, había enviudado. María es conocida porque fue en la casa de ella donde se celebró aquella reunión de oración, pidiendo por la vida de Pedro cuando estaba en la cárcel y intentaban matarlo. María era la hermana de Bernabé, el acompañante de Pablo en su primer viaje misionero, o sea, la tía de Juan Marcos. Y vemos este momento maravilloso en 1 de Pedro 5:13, cuando dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Este no es Pablo, este es Pedro, y algunos comentaristas sugieren que probablemente, o quizá, Juan Marcos era producto del ministerio de Pedro. Y es más adelante que se encuentra con Pablo, y qué privilegio que este muchacho haya sido escogido para acompañar a este dúo dinámico, el dúo de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Vemos esa historia ahí en Hechos capítulo 13, el verso 13 en particular, cuando dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero qué triste esta parte del texto, cuando dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia no dice qué pasó en la vida de Juan Marcos para que él abandonase ese equipo. Después de semejante privilegio de acompañar al equipo misionero y evangelístico más importante de aquella era, este muchacho decide abandonar. Sería fácil condenar la acción de Juan Marcos, pero hay que entender qué significaba viajar con Pablo. No había un comité de bienvenida, no había alfombras rojas,
no había una canasta de frutas para el predicador, acompañar a Pablo era cosa seria. Narra la Biblia cómo Pablo fue 5 veces azotado con 39 azotes. No es como pintan en las películas, esa línea roja en la espalda después de un azote romano. Era un azote, era un látigo que en la punta tenía una piedrita, tenía un pedazo de palo, algo, para que al regresar aquel azote trajese consigo un pedazo de carne. 5 veces con 39 azotes. La Biblia también narra que 3 veces fue golpeado a garrotazos. Una vez fue apedreado y 3 veces se hundió la embarcación en la cual viajaba el apóstol Pablo. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apuntaría para acompañar a Pablo en semejante aventura? No sé si es el rigor del ministerio que hizo que Juan Marcos abandonara a ese equipo. No sé si le hizo falta a su casa, a su mamá María. Lo cierto es que lo que pasa ahí en este texto nos muestra que fue lo suficientemente serio para que más adelante, como vemos en Hechos capítulo 15, sucediera algo muy triste en la historia del equipo misionero inicial. Y dice en Hechos 15, 36, 39, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién estaba equivocado? Quizá los dos, Pablo y Bernabé. Pero Dios no desperdicia nada en nuestras vidas, aún en el ministerio. Y quizá lo que pasó es que a raíz de algo que fue triste, ahora habían 2 equipos ministeriales. Pablo con su nuevo equipo de trabajo y Bernabé con Juan Marcos continuaron el ministerio. Pero el mensaje de hoy es, una vez más, ¿qué hacemos cuando la fe flaquea al enfrentar usted y yo la batalla, cualquiera que sea nuestra vida? La invitación de la palabra de Dios es la restauración que solo el Señor puede dar. Es en el libro de Hebreos, en aquel capítulo que es el Salón de la Fama de la Fe, capítulo 11 de Hebreos. Encontramos un texto maravilloso ya al final del capítulo 11. Después de narrar acerca de estos personajes, por la fe, por la fe, por la fe. Le antecede al versículo 39, los versículos donde narra lo que pasaba con aquellos que seguían al Señor. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Escuche esto, verso 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios más bien alguna cosa mejor para nosotros, que estamos hoy aquí también, reunidos en su nombre, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El perfeccionamiento que Dios anhela hacer, la restauración que solo Cristo puede generar en nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús. Capítulo 12, verso 1 al 2. Por tanto, nosotros también, como aquellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a usted y a mí a considerar la restauración? Ciertamente el tema central es Cristo. Algunos creyentes lamentablemente llegan al final de sus vidas y no se puede decir mucho acerca de qué hicieron o cómo se sentían al llegar al final.
No hay palabras finales, no hay frases memorables. Solo dejan un legado de acciones o quizá falta de ellas. Muchas veces tratamos usted y yo de armar el rompecabezas de esa vida que ya pasó. Nos preguntamos, ¿qué es lo que regía en la vida de esa persona? Tal vez el problema no es solamente de esa persona que vivió de una manera que malgastó su vida. Quizá también como hermanos en la fe no llegamos ahí a la par de esa persona para restaurarles, para animarles. El llamado hoy, el reto hoy, mi ánimo para usted, amada hermana, hermano que me escucha, es que usted y yo consideremos la parte que usted y yo cumplimos en el proceso que Dios quiere hacer de restauración en nuestras vidas y las vidas de otros. ¿Cuáles son los resultados que la Biblia nos muestra de aquel que es restaurado? No sé cuántas veces el apóstol Pablo, al mirar atrás y recordar aquellos eventos que surgieron con la muerte de Esteban, de ver cómo aquel hombre perseguía no solamente en la región de Jerusalén, se iba a buscarlos hasta Damasco para dar muerte a ellos. ¿Cuántas memorias tristes quizá venían a su corazón? Pero de qué manera narra él, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:7, cómo él ha sido restaurado. Y escribe él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No lo hace en sus fuerzas, no. Pablo reconoce en Gálatas 2:20 que es con Cristo que usted y yo estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros, en mí. Y lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos textos en la Biblia que hablan del proceso de restauración a través de Cristo y su obra en la cruz. Mateo 11:28 nos invita, Señor, a considerar que si estamos cansados, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Está usted en necesidad de ser restaurada hoy? ¿De ser restaurado hoy? La invitación sigue en pie. Es en Cristo que encontramos la respuesta. Pablo escribe en Filipenses, ya al final de su vida y su ministerio, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me encanta que la Biblia nunca crea un vacío. Cuando me pide que haga una cosa, me da la alternativa. Cuando me dice, no vayas por allá, me dice, ve por acá. Aquí dice el texto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Siempre hay una respuesta que nos lleva a la restauración. Y termino esta sección de versículos de muchos otros que pude escoger, del proceso de la restauración, de los resultados que vienen a través de la restauración. Cuando escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me imagino cuando ya Pablo se presentó ante el Señor, y me imagino aquel día en el juicio frente a Cristo, ya no serán las cosas del pasado, de su vida de perseguidor del Evangelio, que saldrán a flote. Será la gracia de Cristo manifiesta en él. No es una colección de caracoles, cosas vanas, sino una vida entregada a la causa del Evangelio por la gracia. Bueno, usted dirá, eso es Pablo, ese es Abraham, es Cristo, que logró vencer aquella batalla, la batalla más cruel de la historia. Cuando se presenta ahí en el Getsemaní, ante la voluntad del Padre, y él pide, por favor, quita de mí esto, yo no quiero hacer esto como hombre, pero hágase tu voluntad, no la mía. En el caso de Cristo, por supuesto, la fe venció la batalla. En el caso de Abraham, por supuesto, la fe venció la batalla de ir con su hijo a sacrificarlo, como vimos la semana pasada. Y por supuesto, en Pablo también vemos la gracia de Dios manifiesta. Pero ¿qué hacemos con una historia como la de Juan Marcos? Porque Juan Marcos abandonó. A Juan Marcos tiró la toalla. ¿Ha tirado usted la toalla? ¿Está usted en un punto de desespero donde usted está perdiendo el norte? ¿Está perdiendo la fe que alguna vez tuvo? El mensaje de hoy no termina de manera negativa. Vamos a mirar algunas cosas que la palabra del Señor nos sugiere como cosas fundamentales en el proceso de restauración.
Dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, en 1 Timoteo 6, 11 al 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Aquí el contexto habla del amor por el dinero. Y sigue, una vez más, este cuadro, huye, pero sigue. No hagas esto, haz esto. Timoteo huye de aquello y persigue esto. ¿Qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Empieza con el principio, y valga la redundancia. Regresar a aquel día en que usted y yo reconocimos nuestra necesidad apremiante del Salvador. Y Pablo recuerda a Timoteo, huye de aquellas cosas que quieren atraparte y persigue más bien aquellas cosas que el Señor, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos permite experimentar en nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando la fe nos falla? ¿Qué hacemos cuando flaquea nuestra fe en medio de la tormenta? Bueno, una cosa es huir y perseguir. La segunda cosa que encontramos en el mensaje de hoy es que el autor de Hebreos nos invita a traer a la memoria. Hebreos capítulo 10, 32 y 33 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Huye, pero persigue, y traiga a la memoria. De pronto es tiempo en este momento, ahorita mismo, de recordar qué cosas ha hecho el Señor por su vida la semana que pasó, el mes que pasó, el año anterior tan difícil para la humanidad. Traiga la memoria. Habrá mucho por lo cual regocijarse, estoy seguro, y no solo lamentar. Pero también nos enseña el texto en Hebreos que debemos ser enseñables en Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dicho de otro modo, quieren compota y no carne. Usted y yo somos llamados a permanentemente presentarnos ante el Señor con un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón enseñable. La restauración empieza cuando reconocemos que el centro de eso es Cristo, que tenemos una responsabilidad también, porque aquí todos son verbos, requieren acción. Huir, perseguir, traer a la memoria, pero ser enseñables, ser moldeables. Y nunca descuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada en el Señor. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es una realidad muy triste, realmente, empezar bien y olvidar por qué y para qué corremos. No sé qué tipo de expresión pueda resumir su vida espiritual en este momento. Quizá para algunos sea un gran bostezo, una pereza que nos invita a estirar los brazos y esperar que algo suceda. Algo bueno algún día pasará. ¿O es acaso un verbo, acción? Ver, estar dispuestos a actuar. Traer a la memoria, no descuidar el regalo que tenemos en Cristo de una salvación tan grande. No vivir de glorias pasadas. Lo mejor está aún por venir. ¿Lo cree usted hoy? Pero quizá nos hemos conformado. Quizá en el proceso de seguir a Cristo hemos dejado a un lado, hemos abandonado la carrera, como lo hizo Juan Marcos. Tenga cuidado. Continúa diciendo el texto sagrado en Hebreos 3, 12, 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El proceso de la restauración. Ahí el personaje principal no es usted, no soy yo, es Cristo. Es en Él y la obra de Él que pronto vamos a celebrar en Santa Cena como iglesia, recordando el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Es Él es el personaje, Él es el que hace posible el proceso de restauración. Pero una vez entendemos eso, una vez hemos llegado a Él, a sus pies, hemos confesado que Él es Señor, entonces hay un requisito y es huir y perseguir. Traiga a la memoria la obra de Cristo en su vida permanentemente. Manténgase moldeable, sea enseñable y no descuide la salvación tan grande, el regalo tan grande. No hay regalo igual. Pero tengamos cuidado. Hoy, mi anhelo para usted es que lo que Hebreos dice a continuación en Hebreos 12 al 14, sea motivación para que usted cambie, que haya un punto que marque este mensaje, un antes y después. El autor de Hebreos nos invita a considerar que usted y yo somos llamados a levantar las manos caídas. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De las historias más tristes que he escuchado yo, y de lo, creo yo, lo más difícil que cualquier persona puede experimentar, es la muerte de un hijo. Particularmente cuando ese hijo se quita la vida, como pasó en la vida del pastor Rick Warren. Este hombre que es autor del libro de los más vendidos en la historia de la humanidad, Una vida con propósito. Más de 50 millones de copias en 58 idiomas. Pero qué ironía. El hijo del hombre que enseña una vida con propósito no encontró propósito para su propia vida. Usted podrá imaginar lo que pasa con la prensa, lo que pasa con las noticias cuando este hijo de este famoso pastor se quita la vida. Pasan varios meses donde el pastor y su esposa deciden con sabiduría apartarse un tiempo del ministerio para sanar, para encontrar respuestas. Su primera aparición en público después de esto fue en un programa de televisión, una cadena que está en todo el mundo. Fue bastante valiente de parte de ellos como pareja enfrentarse a la crítica de aquellos que sin duda cuestionaban el mensaje que él tanto ha predicado. Pero la primera frase dejó atónito a aquel entrevistador. Un hombre conocido no por su fe en Dios, sino un hombre que quizá se presenta como un ateo. Y dice este hombre que fue la entrevista más importante y más contundente y más difícil de su vida. Porque Rick Warren empieza esa entrevista diciendo, estoy agradecido. ¿Cómo es posible que un padre que ha perdido a su hijo por suicidio pueda decir estoy agradecido? Obviamente no por lo que había hecho su hijo, sino por la perspectiva que la palabra de Dios le da a él, aún en una batalla tan cruel, tan terrible como esa. Y narra Rick Warren, estoy agradecido porque tengo una nube de testigos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Sí, aún el peso, el dolor, la pérdida de un hijo. Y del pecado que nos asedia, y persigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son los testigos de nuestra vida? Pues son las personas puestas por Dios en nuestra vida para animarnos. Levantemos las manos caídas y llamemos a alguien esta semana que usted sabe que tiene las manos caídas. Para que no con un lavado de coco, como dicen los jóvenes hoy, sino acudiendo a la palabra de Dios. Recordemos que no estamos solos. Tenemos en derredor nuestro personas que han sido puestas por Dios, familia de la fe, llamados para que juntos como testigos nos animemos.
Hay una historia que ha sido cuestionada si es veraz o no, pero para mí la haré veraz para este mensaje porque me encanta. Y la historia del famoso Itzhak Perlman, uno de los más grandes violinistas de la historia, quien una vez en un concierto en el Gran Teatro Lincoln, ahí en Nueva York, en medio del concierto, de repente una cuerda revienta, interpreta una de las piezas más difíciles de ese concierto. El que dirigía la sinfónica pues se detiene pensando que él va a parar para cambiar la cuerda y los músicos se detienen, pero para sorpresa de los músicos y de la audiencia, Itzhak sigue tocando su violín. Al final dice Itzhak: a veces la tarea del artista es averiguar cuánta música aún puede producir con lo que tiene a su disposición. Quizá usted está como ese violín hoy. Hay una cuerda reventada, una cuerda floja. Y la invitación del texto en Hebreos es reconocer: no estamos solos. Tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Cristo ha hecho la obra. La batalla más importante de la historia ha sido librada. El ganador es el Señor. La muerte ha sido vencida. Usted y yo en Él tenemos vida y vida eterna. No estamos solos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien sufrió. Oiga bien, no se entiende. El autor de Hebreos dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Usted dirá: no es posible que Cristo haya sido tentado en lo que yo siento tentación. Pues si todo es todo, así es. La hermosura del texto es que dice al final, después de ese texto, pero sin pecado. Pero Cristo entiende nuestra lucha, Cristo entiende nuestra batalla. No estamos solos. Continúa Rick Warren en aquella entrevista y dice: porque aunque no en todo lo que sucede es bueno, Dios es un Dios bueno. Él ve todo lo que pasa en su vida hoy y a Él le importa. Él se compadece de su dolor, de mi dolor, de nuestro dolor, y está cercano, según la palabra de Dios, a los que sufren. Su fuerza está disponible en todo momento. Levante sus manos caídas. Porque aunque no tengo todas las respuestas, Dios sí las tiene, dice Rick. Dice la palabra de Dios también. Porque en cada tragedia usted y yo buscamos respuestas, explicaciones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto con mi vecino? ¿Por qué pasó esto con mi esposo? ¿Por qué murió mi familiar? ¿Por qué el COVID? El problema con las explicaciones es que no consuelan. Simplemente dan la razón, pero al final nos quedamos con el mismo vacío. Bueno, ya sé por qué, pero todavía no hay respuesta para eso. Dios no me pide que lo entienda, Dios me pide que confíe en Él. Es la presencia de Dios en medio de esas pruebas la que alivia nuestro dolor. Rick Warren añade uno más: porque esta vida no es todo lo que hay. No es el final de la historia. Un día Dios hará que todo lo malo se corrija, aún el dolor de la muerte de un hijo, y de esa manera Él pagará todas las cuentas pendientes. La justicia se hará, porque escuche bien, el mal no gana. No hay impunidad en el cielo. Dios es Dios perfecto en justicia. Y la esperanza nuestra está puesta en el cielo. Allá no vamos a experimentar dolor por siempre. El cielo, allá no habrá relaciones rotas, no habrán mentes confundidas, no habrán cuerpos quebrantados, no habrán sueños no realizados, no habrán promesas rotas. La Biblia dice que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, lágrima ni tristeza. Y la última explicación que da ese día el pastor Rick, que creo yo coincide de manera preciosa con la promesa de la palabra de Dios, es porque Dios puede producir algo bueno de lo malo en nuestra vida, cuando yo le entrego a Él los pedazos. Escúcheme hoy. Dios se especializa en restaurar lo quebrantado. Dios disfruta transformar crucifixiones en resurrecciones. Dios nunca malgasta un dolor en nuestra vida si le entregamos a Él, aún los pedazos de nuestra vida. Ahí está, Señor. Sí.
Yo no fui como Abraham, que fui al monte, caminé 3 días a aquel lugar, en dolor sabiendo lo que venía. Sí, yo no soy el Señor Jesucristo que va ahí a Getsemaní y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no soy como Pablo quizá también, que logró decir, es por la gracia que soy lo que soy. Yo soy hoy más como Juan Marcos. Hay buenas noticias para usted y para mí, entonces, hoy. Porque el resultado de la restauración es gozo. Y la historia de Juan Marcos no termina ahí. Ese muchacho no se queda ahí tirado. Y lo que pasa en la vida de ese hombre, no sabemos en el lapso del tiempo en que él abandona a Pablo y Bernabé. Y ahora el texto que encontramos ya al final de la vida de Pablo, donde escribe en 2 Timoteo 4:11 este glorioso texto y dice, solo Lucas está conmigo, el doctor. Toma a Marcos y tráelo contigo. Escuche, porque él me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó en la vida de Juan Marcos? Pues el Señor lo restauró. Sí, tiró la toalla. Sí, se cayó. Pero se levantó y limpió sus rodillas del polvo del fracaso. Cuando había flaqueado en su fe. Y se levanta. Trae a la mente ese muchacho de seguro. Él recuerda, hace memoria y levanta sus manos caídas. Y ahora este muchacho es transformado, es restaurado de tal manera que aquel que dijo por él nunca más, al final de su vida dice, por favor tráigame, lo necesito. Un muchacho transformado a un siervo del Señor, restaurado por Cristo. Algunos traductores de la Biblia mencionan que el primer libro que ellos escogen traducir de la Biblia es el Evangelio según San Marcos, por la forma tan clara como presenta la vida y obra de Cristo. Un evangelio escrito el año entre 65 y 70 después de Cristo, después de la muerte de Pablo y de Pedro. Y el autor de ese evangelio no es nada más y nada menos que Juan Marcos. Ese muchacho que abandonó a Pablo y Bernabé, restaurado, levantado, que huyó en algún momento y persiguió, que trajo a la memoria que fue enseñable de seguro y no descuidó una salvación tan grande que tuvo en Cristo. Tuvo cuidado de seguro y al final levantó sus manos caídas y Dios obró en él y a través de él. Hoy podemos leer el Evangelio según San Marcos y ver la restauración hecha por el Señor. No solo el ministerio de Cristo reflejado en esas páginas, sino cómo el Señor usa a alguien que sí, en un momento dado, fracasó. Y la fe flaqueó en medio de la batalla. Hoy es el día apropiado para que usted y yo busquemos restaurar nuestra vida. Para que al venir a la mesa del Señor recordemos que ese sacrificio perfecto de Cristo, su obra magnífica, total y absoluta, consumado es. La victoria ha sido ganada. Y usted y yo estamos del lado que ya ganó. Cristo es vencedor. Cristo es restaurador. Y el llamado a perfeccionarnos unos a otros lleva a transformación y a restauración, y a Dios sea la gloria por eso. Vayamos a esta mesa ahora. Compartamos el pan y el vino, recordando que es la obra salvífica de Cristo que nos hace vencedores. A Él sea la gloria.
están, un solo cuerpo porque tuyos son. Aleluya, aleluya. Y cuando ruda la batalla es, del cielo se oye un cántico triunfal, se afirma el brazo, vence al fin la fe. Aleluya, aleluya. La aurora eterna ya despuntará, las huestes fieles llegarán al Rey, cantando alegres a la Trinidad. Aleluya, aleluya. O bendecida y santa comunión de los que aún luchan o en la gloria están, un solo cuerpo, porque tuyos son. Aleluya. Al recordar las palabras de esta tercera estrofa del himno 456, es hermoso pensar cómo el Señor nos permite ser usados como bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente en medio de las circunstancias actuales tan difíciles que estamos viviendo. Oremos. Nos reunimos alrededor de tu mesa deseando adorar, servirte, aún más en este tiempo de pandemia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos tratado a tu mesa ni la comunión con la admiración que se merece. Tú has dado a tu iglesia, así como la mesa de comunión, gran honor e importancia. Al no tomar esto en cuenta, sufrimos las consecuencias. A veces estamos fríos, sentimos nuestros corazones como piedra, pero tú nos limpias con tu sangre y así permites que tu amor fluya libremente por nuestros corazones, mentes y cuerpos. Deseamos ser instrumentos tuyos, sembrando donde haya desaliento la esperanza, alegría donde haya tristeza y luz donde haya sombras. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de la copa, estamos anunciando de nuevo el gran mensaje de que Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Señor. Dijo el apóstol Pablo: la ordenanza de la cena que les he enseñado la recibí directamente de Jesucristo. Fue aquella noche en que más tarde nuestro Señor fue entregado en manos de sus enemigos, que Él tomó el pan y después de dar gracias a su Padre, lo repartió a sus discípulos. Llegamos a tu mesa, oh Señor, a celebrar de nuevo tu amor vertido en la terrible cruz, cuando por mí moriste, mi Jesús.
Dijo Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Seguid comiendo de este pan en memoria de mí. Al terminar la comida, el Señor dijo, esta copa habla de la nueva relación con Dios hecha posible a precio de mi sangre. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida dado, que amor sin par. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cada vez que bebamos de la copa, hagamos siempre en memoria de Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro, al participar del pan, de la copa, tú nos recuerdas la redención y el perdón que has obrado a través de Jesucristo. Pedimos que nos concedas la gracia de vivir de manera pura, que no te ofende, al haberte obedecido, participando en familia de tu ordenanza. Somos conscientes de ser uno contigo y con tu iglesia. Que esa unidad que tenemos en ti sea ejemplo y bendición hasta que tu Hijo venga por nosotros. Ayúdenos a vivir dignos de ser llamados hijos de Dios y que el nombre de Jesús sea siempre glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé
Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás.